Bueno, si le soy sincero, hacer este videoanálisis sobre la letra de la canción es más un pretexto para hablar de otros temas a los que le da pie que otra cosa. Pero antes, un par de avisos parroquiales. Voy a tratar de ser breve y rápido. Estuve hablando con algunos seguidores que les gustó la idea de formar un grupo e ir integrando otros movimientos nacionalistas para hacer un frente más grande. Mi objetivo en particular no se centra en que sea un simple enlace de distintos partidos, sino que sea un movimiento renovador del nacionalismo argentino, como decía en mi video anterior. Por tanto, si el resto de partidos, movimientos o grupos no tienen la voluntad de unirse, entonces, bueno, actuaremos por nuestra cuenta. De momento tengo poco tiempo para estructurarlo bien y hay cosas que no conozco del todo, como la moderación de Discord. Por eso, hace unos días estuve hablando con un seguidor de Twitter que su arroba es agob_herético y él creó un canal de Discord llamado Primero la Patria. Yo igual tenía pensado llamarlo de otra manera al movimiento, pero ese es un tema para el próximo video. Pero la verdad que igual hizo muy buen laburo, porque hay distintas secciones para información, debates, temas en particular, bibliografía, etcétera, y un montón de cosas más. Así que aprovecho para agradecerle de vuelta, y si ya se quieren ir sumando pueden seguirlo y mandarle mensaje, y también supongo que voy a dejar el link del Discord en la descripción. En fin, el 17 de febrero subo mi próximo video y aprovecho para hablar más en profundidad de esta renovación nacionalista y del grupo en sí. Cualquier cosa me pueden mandar mensaje por Twitter, que está en mi perfil y descripción. Dicho esto, ahí sí, vamos con el punto del video. Para un poco de contexto, Memoria de siglos de Hermética habla en líneas generales de los ciclos de auge y caída del propio accionario humano en distintas situaciones, y cómo desde la lupa de la verdad se ven más claras las cuestiones deplorables, aunque al suceder esto se trata de taparlo de cualquier manera, ya sea estética o filosóficamente. Hay temas en particular que me gustaría tratar posterior a la disección de la letra, como ser el concepto de chivo expiatorio y por qué siempre es necesario. También partiendo de la base que en el plano humano nada es eterno, cómo y por qué funciona este ciclo de revolución o reforma, que ya hablamos en el video anterior, y de ahí temas como el espíritu destructivo juvenil o el solve et coagula, entre otras cosas. En resumen, si les tengo que recomendar algo, no idealicen a nadie, y no solo en cuestiones cotidianas como puede ser una piba, un amigo o un político, sino inclusive a los más grandes, a los número uno, a los ídolos y, lo más importante, a ustedes mismos. Así que empezamos. Bueno, esta parte nos sitúa en un contexto donde cayó un ídolo determinado y, una vez en el piso, lo destruyen con un enojo ciego. Pero va más allá y plantea que
Si bien ocurrió en esta ocasión, ya ocurrió antes y va a volver a ocurrir por la propia limitación humana. Y es que todo ídolo, y con ídolo podemos poner otras etiquetas como campeón, por eso justamente habla de competición, todo número uno genera cierto resentimiento porque de alguna manera deja en evidencia la mediocridad de la masa. Entonces hay una tensión que empuja a esta suerte de liberación de la deuda de admiración. Y si bien dice, no serás siempre el primero, esto puede significar, como veníamos analizando, que uno no va a ocupar por la eternidad la primera posición o el título de campeón, pero también puede significar otra cosa, que es en base a los versos anteriores, donde dice, la humana limitación cambia capricho al puntero de toda competición. Entonces, quizás también haga referencia a que no vas a ser el primero en esta dinámica de barrer a los ídolos, como así tampoco el primero que empiece a barrer, porque también puede generarse una suerte de inercia del linchamiento que es tan rápida que ni siquiera tenemos la originalidad de ser los iniciadores del odio. Y además lo hacemos con saña, con ese ímpetu, con ese enojo, porque para que deje de existir lo que ese ídolo representaba, tenemos que destruirlo completamente, es decir, el fin es eliminarlo. Pero también comenta que el humano es limitado en su visión, no descubre esta dinámica de auge y caída. Muchas veces los humanos no deseamos cosas por iniciativa propia, sino porque vemos que otros las desean. O sea, si todos admiran al ídolo, yo lo admiro. Si todos barren al ídolo cuando cae, yo también lo barro. Y es que el comportamiento mismo de la masa te empuja. Inclusive si el ídolo no tenía ninguna causa por la cual ser linchado, o mismo si era la persona que más querías en el mundo. Digo, mismo en la Biblia, Pedro niega 3 veces a Jesús. Porque lo que subyace en esos entornos de vorágine es una capa de cobardía social. El acercamiento al ídolo caído es acercarse a algo tóxico. Negarlo, como hizo Pedro, no es solo un acto de falta de lealtad, es una especie de mecanismo de supervivencia instintivo ante el miedo de ser arrastrado por la misma caída. Y además en la letra no agrega con saña solo por poner un adjetivo a la forma de barrer, sino porque cuanto más demuestres tu odio hacia el caído, más le demostrás al resto y a nosotros mismos que no tenemos nada que ver con él. Mientras más fuerte golpeamos al que está en el suelo, más lejos parecemos de estar en su derrota. La hazaña es la evidencia pública de nuestra supuesta inocencia. Olfateamos muchas cosas entre prisas diariamente. Son verdades deliciosas y verdades pestilentes. Nadie va. El candor últimamente está muy bravo. Aunque la verdad escalde, son a cadenas y esclavos. Libertad y sus vestigios. Más vale ponerse a salvo. Muchos calzan gorro frigio solamente por ser calvos. Cubre el cuerpo cualquier capa. El placer también te mata. Todo ser busca una tapa. Cada cual cubre su lacra. Cada cual su lacra oculta. Yeah, yeah. El olfato es el sentido más primitivo y animal, que no pasa por el filtro de la razón. Entonces, las verdades pestilentes no se pueden ignorar porque el olor te invade. Por lo tanto, podemos olfatear o intuir muchas cosas entre la prisa y la vorágine del día a día. Algunas verdades que escuchamos nos agradan, por eso son deliciosas, y otras no nos agradan, por eso son pestilentes. Aún así, ambas siguen siendo verdades. Cuando dice que el candor está muy bravo, se refiere a que ser ingenuo o puro es peligroso.
En un mundo de intereses donde nadie da nada de balde, el inocente es la primera víctima. Entonces, el candor es frágil y el mundo se ha vuelto tan bravo u hostil que ya no hay lugar para gente transparente. El que es transparente se quema, por eso dice, aunque la verdad escalde, sobran cadenas y esclavos. Porque la gente no es esclava porque la obliguen, sino porque prefiere la seguridad de la cadena a la responsabilidad de la libertad. La verdad escalda, o sea, quema, y por eso el esclavo prefiere quedarse en la sombra de su ignorancia. Después dice, libertad y sus vestigios, más vale ponerse a salvo, muchos calzan gorro frigio solamente por ser calvo. Dato de color, el gorro frigio también se usaba en la antigüedad para identificar a los esclavos que habían sido liberados. Pero hoy en día el gorro frigio es el símbolo máximo de la república y la libertad. Entonces, usarlo solo por ser calvo es la crítica definitiva a la militancia estética. El calvo no busca la libertad, busca tapar su propia calvicie, su falta de ideas, su falta de sustancia. Es el que adopta una ideología o un bando solo para que no se note que por dentro no tiene nada. Es el triunfo de la tapa sobre la esencia. También después dice, cubre el cuerpo cualquier capa, el placer también demacra, todo ser busca una tapa, cada cual cubre su lacra, cada cual su lacra oculta. En términos de Carl Jung, la lacra es la sombra, es todo aquello que nos avergüenza de nosotros mismos. En lugar de hacer el proceso alquímico de disolver o enfrentar esa lacra para coagular algo mejor, el humano moderno busca una tapa, ya sea el lujo, el placer, el cuerpo. Inclusive, cuando habla de la libertad y sus vestigios y que es mejor ponerse a salvo, también se conecta un poco con esto. Esa libertad de exceso de placer, el carpe diem malentendido, no es una verdadera libertad, sino una forma de autodestrucción elegante. Por eso dice, el placer también demacra. En virtudes abunde y se juzgue inobjetable. Cuando el humano se hunde, siempre busca un responsable. A menudo nos engañan, escondidas apetencias. La culpa que es barata, regalarla no nos cuesta, no, La hipocresía propasa como ejemplo en esta tierra. Al asesinato en masa, los hombres lo llaman guerra. La culpa ajena es barata. ¿Por qué es barata? Porque no requiere introspección. Si el problema es el otro, el extranjero, el enemigo, el ídolo caído, yo no tengo que cambiar nada. Entonces, regalarla no nos cuesta. Es una transferencia de energía negativa, tal como se hace con el chivo expiatorio. En lugar de hacer el proceso alquímico o psicológico de disolver mi propia lacra, prefiero disolver la imagen del otro para mantener mi ego a salvo. Como no podemos ver o no queremos ver esa propia sombra de la que hablaba, esos deseos, impulsos o lo que en la canción se llama lacra, porque nos juzgamos a nosotros mismos inobjetables, las terminamos proyectando en el mundo. Entonces, cuando nos hundimos, para no aceptar que somos seres frágiles y limitados también, buscamos desesperadamente un responsable que nos devuelva esa ilusión de control. Entonces, la herramienta predilecta para tratar de retomar el control en estos casos es la hipocresía. Y cierra con la cuestión de la guerra. Y es que la guerra es el gorro frigio del asesinato. Es la palabra elegante que le ponemos a una lacra colectiva. Al llamar la guerra, le damos una épica, una bandera, una razón, pero al llamarlo asesinato en masa,
Iorio lo devuelve a su realidad pestilente. En resumen, la canción se llama Memoria de Siglos porque recuerda que durante siglos ocurrió exactamente el mismo ciclo. Primero, un auge con la creación del ídolo o esa virtud, esa tapa, una crisis, la verdad pestilente que empieza a olerse, la caída, el humano ahí se hunde, con la posterior purificación violenta, donde se busca un responsable, un chivo expiatorio, ahí está lo de la guerra o la hazaña, y finalmente el reinicio, se barre al caído y se busca un nuevo puntero para la próxima competición. Esta canción no se escribió en cualquier contexto, es de los 90. El zeitgeist de los 90 en Argentina no era muy diferente al actual. Memoria de Siglos se publica en el álbum Ácido Argentino en 1991. Nótese la palabra ácido, que después la voy a usar. Los 90 fueron años de pizza y champán, una estética de éxito que ocultaba un deterioro estructural, esa lacra de la que se venía hablando. Y Iorio escribe esto en pleno auge de la convertibilidad, donde la verdad deliciosa era el consumo y la verdad pestilente era la desindustrialización y la pérdida de identidad. En 1991, Argentina iniciaba un proceso de privatizaciones masivas. El nadie da nada de balde es una respuesta directa al cinismo del mercado que empezaba a dominar cada interacción humana. Además, en los 90 el discurso político se vació de contenido ideológico porque supuestamente era el fin de la historia que planteaba Fukuyama. Por eso la metáfora del gorro frigio es tan potente. Se mantenían los símbolos republicanos mientras se vaciaba el sentido real. En la actualidad Milei tiene una filosofía similar a la de los 90 y todos lo saben, pero tal como dice la canción, como todo ídolo, tarde o temprano cae. Entonces queda en nosotros, conociendo este ciclo milenario, si es más tarde o más temprano. Ahí entra la cuestión del chivo expiatorio, que los que saben, hay un chivo expiatorio por excelencia, y razones hay de sobra, pero para los foráneos vamos a explicarlo así. Al igual que en los 90, hoy se construye un ídolo sobre la base de una supuesta verdad deliciosa, el consumo, la libertad entendida como mercado, etc. El puntero de hoy va a ser el responsable de mañana, cuando la lacra, el deterioro social, ya no se puede ocultar abajo de la alfombra. Pero también el viejo nacionalismo se la pasó décadas buscando culpables externos sin mirar su propia incapacidad de adaptarse al zeitgeist, como hablé en el anterior video. Nuestro movimiento no viene a buscar culpables entre hermanos, viene a asumir la responsabilidad de la propia materia prima argentina, lo que implica dejar de crear ídolos de barro para empezar a crear conductores de acero. Para eso, desde mi punto de vista, la juventud juega un rol fundamental, porque para que algo nuevo nazca, lo viejo debe ser reducido a su estado más básico, purificado de toda impureza. La juventud posee una energía marciana de ruptura. A menudo se ve como algo negativo, pero en la naturaleza es un tipo de fuego que también puede forjar. Obviamente tiene que derretir y dar molde antes. Lo que estamos quemando son las tapas que cubren la lacra nacional. Es la destrucción creativa necesaria para el cambio de ciclo. La ventaja de la juventud no es solo la energía, sino su estado alquímico. Los viejos nacionalistas, que no se mueven ni una coma, son materia ya coagulada, rígida, difícil de transformar. Son el gorro frigio usado por calvicie de ideas. En cambio, el joven es el agente del solve, de la disolución. En alquimia, el ácido es lo que separa los metales, lo que despoja la materia de su forma exterior para revelar su esencia. Si Argentina en los 90 era esa verdad deliciosa, el champán, el éxito ficticio, el álbum Ácido Argentino de Iorio fue el componente que vino a corroer esa superficie. La música hermética no era para construir en ese momento, sino para disolver la mentira. El nacionalismo actual está estancado porque intentó coagular, construir estructuras sobre materia que todavía estaba podrida o que era pura tapa. Entonces,
No se puede llegar al argentum, la plata purificada, sin pasar por la corrosión del ácido que saca la lacra. Para que algo nuevo surja, primero hay que disolver las estructuras anteriores. El joven, al no estar sedimentado en las estructuras del pasado, tiene el potencial de romper la tapa. Su potencial destructivo no es vandalismo, es la capacidad de disolver la hipocresía social para dejar ver la materia prima, la esencia nacional, lista para el coágula. Para un argentum vivum, la plata viva o mercurio alquímico, que es fluido, que se adapta, pero que es metal al fin y al cabo. El nacionalismo estético ha sido, durante décadas, una tapa para la inacción o el resentimiento. Creer que es suficiente con vestirse de gaucho o revisionar hasta el hartazgo si Rosa se ponía primero la alpargata izquierda o la derecha. Entonces, no es casualidad que el disco más importante del heavy metal nacional se llame Ácido Argentino. En la alquimia, el ácido es el solvente universal, es el que inicia el solve. Iorio entendió que la Argentina de los 90 necesitaba ser corroída. Había que tirar ácido sobre ese gorro frigio que usaban los calvos de ideas para que viéramos lo que había abajo, la desindustrialización, la pérdida de identidad y la hipocresía. Hoy ese ácido sigue actuando. Milei es, en cierto sentido, una nueva forma de ese solvente. Viene a disolver estructuras, pero lo hace sin un norte de regeneración. Lo que nosotros buscamos es entender que después del ácido, después de la verdad pestilente, lo queme todo, queda la materia prima desnuda. Y es ahí, cuando ya no hay más tapas ni chivos expiatorios, donde vamos a iniciar la coagulación. En sí, para que el movimiento tenga éxito, el primer paso es romper la tapa. Si el nacionalismo argentino se queda solo en el gorro frigio, o sea, la estética, cae en la misma calvicie que critica Iorio. La propuesta de valor es que la verdadera libertad empieza por reconocer la verdad pestilente de nuestra propia decadencia, para recién ahí poder reconstruir. Si Argentum Vivum busca una regeneración, debe proponer una estética que no sea tapa, sino reflejo de una esencia recuperada. Así que el solve está en marcha, estamos disolviendo la mentira, pero después de la disolución viene la creación. Así que nos vemos el 17 de febrero para iniciar la coagulación.